Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de ayer comenzó una larga sesión parlamentaria que terminó esta madrugada con el voto de confianza a favor del gabinete presidido por Aníbal Torres. ¿Qué perspectivas abre esta decisión del Congreso para la agenda política de nuestro país en general y para las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo por otra parte? Para la agenda, quiero subrayar, se habla poco de eso porque los ministerios tienen que trabajar cada uno en sus sectores y todos con objetivos comunes, que significa empleo para los peruanos, seguridad en las calles y garantías de salud. Por eso vamos a comenzar esta noche nuestro programa conversando con dos congresistas de grupos diferentes, de orientaciones diferentes. Por una parte, Susel Paredes, que es técnicamente no agrupada del Partido Morado, son solo 3, en consecuencia no tienen una bancada parlamentaria propiamente tal, y el voto de ellos ayer se ha registrado 3 no agrupados, ella más sus 2 compañeros. Y finalmente el congresista Elías Varas, representante por Ancash de Perú Libre, que naturalmente respaldó al señor Castillo. Susel Paredes, buenas noches y bienvenida a RPP. Muy buenas noches, señor Carballo, aquí dispuesta a responder todas sus preguntas, con gusto. Bueno, sobre todo que nos aclare qué va a suceder ahora, puesto que algunos esperaban que cayese el gabinete Torres y que después de eso habría una censura, por lo pronto al ministro de Salud. Estamos escuchando ahora que la censura no se va a discutir de inmediato, que recién mañana se presentará una moción para interpelarlo, eso va a postergar todavía por lo menos una semana o 10 días, tanto al ministro de Salud como al de Justicia. Y después de eso veremos naturalmente la moción de vacancia sobre el presidente Castillo. De manera que, ¿qué perspectivas abre este voto de anoche? ¿Cómo será la agenda política de las semanas que vienen? Mire, cuando yo veo que tenemos en el Congreso un altísimo nivel de desaprobación, yo entiendo que la gente esté molesta. Y yo no puedo creer que ayer se le haya dado la confianza a este gabinete. Hay razones suficientes, objetivas, para no haberle dado la confianza. Sin embargo, hemos visto que congresistas que inclusive en su discurso a la hora de hablar, uno parecía que decía, o sea, yo escuchaba a algunos congresistas y yo decía, este va a votar en contra, pues, de darle la confianza, y al final votaban dándole la confianza. Entonces, de verdad es una decepción, una incoherencia entre el discurso y los votos, para empezar, y la segunda es que de verdad no se sostiene el ministro de Salud, no se sostiene el ministro del Interior, no se sostiene el ministro de Transporte y el de Justicia, y por eso nosotros no le hemos dado la confianza. Y claro, la gente cuando nos escucha dirá, pero ¿por qué han aprobado este gabinete? Entonces ahora lo que va a suceder de nuestra parte es que efectivamente nosotros esperamos que se interpelen y posteriormente se censuren por lo menos Salud, Transporte, Interior y Justicia, porque se trata de corregir, ¿no es cierto?, los errores que tenemos, los más graves del gabinete. Y acá yo quisiera diferenciarme, señor Carballo, de 2 discursos radicales. Primero, el fujimorista, que dice que desde el primer día que hay que vacar al presidente porque ha habido fraude, y nosotros siempre hemos dicho que el presidente Castillo ganó con los votos del pueblo. Pero después tenemos a Perú Libre, que dice que no se le puede vacar porque el pueblo lo ha elegido. Sin embargo, está gobernando mal, señor Carballo. Está gobernando mal, está eligiendo mal a los funcionarios y están teniendo conductas que rayan en los actos
de corrupción. Entonces, sí amerita por lo menos interpelar y censurar estos 4 ministros. Ya, por lo menos esos 4 ministros. No está usted de acuerdo con la vacancia, pero sí con la censura de 4 ministros. Ese es otro tema, porque nosotros 3 todavía no hemos decidido si vamos a votar a favor o no de que vaya el presidente a exponer. Yo personalmente, como Susel Paredes, sí quiero que el presidente vaya y nos explique qué diablos está pasando con el gobierno y que nos dé las razones de estos actos de direccionamiento, de obras, de copamiento, de ministerios, ¿no? Y que quien no la debe, no la teme, que vaya y nos explique. Por lo menos yo estoy de acuerdo en que vaya y que vaya a la comisión de fiscalización o que vaya tanto que sometido a una moción de vacancia. Exacto, que vaya en tanto sometido a una moción de vacancia para que nos explique qué está pasando en el gobierno. Como hizo Pedro Pablo Kuczynski junto a su abogado Alberto Orea. Eso es lo que usted quiere ver. De acuerdo, hemos comprendido. Eso es lo que pienso. Mañana mis otros 2 compañeros nos reuniremos los 3 para tener una posición colegiada. Hemos comprendido entonces qué prevé, qué desea usted para el Congreso en las próximas semanas. Queda saber qué es lo que desea que haya como gestión pública, tanto del Ejecutivo como del Congreso, porque la política no se reduce al enfrentamiento de unos con otros. Hay una responsabilidad frente a la acción. Enfrentarnos. Sí, nos lo dirá después. Quiero conocer, antes de que usted conteste a esa otra parte de la pregunta, al señor Elías Varas. Como digo, él es congresista de Perú Libre y lo que corresponde es preguntarle cómo reacciona usted ante la caracterización que ha hecho la señora Susel Paredes de 2 posturas extremas que son al mismo tiempo opuestas pero complementarias a veces, el fujimorismo por un lado y Perú Libre por otra. ¿Cuál es su opinión sobre la manera como debemos caracterizar las corrientes que dominan nuestro escenario político? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Amigo Carvalho, gracias por la invitación. Por favor, gracias a usted. Definitivamente nosotros tenemos que entender que los grandes cambios tenemos que generarlos dentro de una cultura de paz, dentro de un orden institucional con respeto justamente a la Constitución. En ese sentido, si bien es cierto, no hay que conocer mucho de la historia republicana, solamente veríamos a los 5 últimos años, donde realmente hemos podido evidenciar toda la inestabilidad que se vive lamentablemente a nivel de lo político, que va a trascender en el tema social y en el tema económico. En ese sentido, nuestro país en el Bicentenario no se merece más polarización, muy por el contrario. Si bien es cierto, siempre van a haber ciertas contradicciones, pero para eso es el nivel del consenso, el nivel de los acuerdos, justamente en construir una agenda social que el país lo desea, ¿no? Una agenda Perú, como lo llamo yo. En ese sentido, acá no tenemos que obedecer a dogmas, a sectarismo, muy por el contrario, ¿no? De poner ciertas actitudes para construir a partir de consensos. Yo creo que es el reto de los congresistas del Bicentenario. Errores hay por parte del Legislativo, errores hay por parte del Ejecutivo. Se tiene que tener un criterio de enmienda y empezar a trabajar, como yo siempre digo, cuando uno hace gestión pública tiene que buscar el tema de la meritocracia y la transparencia, que realmente brinde la confianza al ciudadano y saber que las cosas se están haciendo bien. También el tema comunicacional es importante dentro de la gestión pública, ¿no? El saber comunicarnos para informar lo que estamos haciendo. Doctor Varas, disculpe que lo interrumpa, porque suena muy bien lo que usted dice naturalmente, meritocracia, idoneidad y hacer concesiones para que no haya enfrentamiento, pero todo eso se ha concentrado en el ministro de Salud, colega suyo, por cierto, médico como usted. Y usted sabe que hasta los colegios, hasta el colegio médico está pidiendo su renuncia. Un gesto de apaciguamiento y un gesto de búsqueda de consenso hubiera podido significar
como en algún momento parece haber sido sugerido por el señor Torres, por lo demás, diciendo que habrían cambios, que algunas mujeres más entrarían al gabinete, pero no se ha hecho ese gesto y en consecuencia la oposición se haya obligada a presentar una nueva moción, primero de interpelación y sin duda a la censura del señor Condori. ¿Por qué no facilitar esa situación anticipándose y sacándolo? Porque manifiestamente es un hombre que no cuenta con el respaldo requerido para generar ese consenso que usted preconiza. Sí, bueno, hay instrumentos, ¿no?, dentro de nuestro reglamento interno del Congreso, el artículo 83 y el 86, justamente le dan instrumentos al congresista dentro de lo que es el control político, tratar en lo posible de corregir ciertas cosas o excesos o defectos que se generen a nivel del Ejecutivo. En tal sentido, considero de que el día de mañana se va a hacer ese ejercicio, o la próxima semana, como se va a agendar. Lógico, yo también espero, y hice un pedido especial el día de ayer al Premier, donde dentro de mi exposición pedí de que se enmendaran ciertos errores y se corrigieran, ¿no?, con la idea de dar la confianza primero a un grupo político que de alguna manera está en un tema objetivo número uno, el tema de vacancia, suspensión y generar más inestabilidad en nuestro país. ¿Cuáles son esos errores que usted quisiera que se rectifiquen para dar señales claras de que se está en la búsqueda de un consenso, como es el título del discurso pronunciado anoche por Aníbal Torres, ¿no? ¿Qué errores quisiera usted ver corregidos por parte del Ejecutivo? Bueno, primero es que nuestra bandera de trabajo, programa de gobierno, tenía que ver con el tema de devolverle una educación de calidad, justamente el tema de la salud de calidad en estos momentos de coyuntura que estamos atravesando. Pero sin embargo, todo ello se va a consolidar cuando se tenga una franca lucha directa contra la corrupción, ¿no? Y eso es lo que tenemos que dar esos pasos. Y otro es que, si bien es cierto, los colegas congresistas están, y parte de los colegios profesionales están observando el tema del ministro de Salud, que con mayor puntualidad lo están tocando, pero también no hay que dejar de desconocer la grave denuncia que acaba de hacer el ministro con relación a ese crédito que se tiene para fortalecer el primer nivel de atención, donde él hace saber que hay más de 1.880 millones, que sin embargo se ha invertido el 4%, y eso en el tema de consultoría. Pero sin embargo no hemos escuchado este tema que ya se había generado desde el año 2018. Y lo que me sorprende a mí es que la prensa, y yo siempre no debo dejar de felicitar lo que es tan acuciosa investigadora, no se ha preocupado por lo que se ha dado como mensaje por parte del ministro, pero sin embargo, no sé, como siempre digo, ¿no?, en este caso más se mira al santo, pero no al milagro. Tenemos que corregir tanto nuestra postura, nuestra posición. Esos son parte de las muestras que creo que tienen que corregirse, pero bueno, sin embargo ya la Contraloría debería de tomar esa denuncia que hizo el ministro, y bueno, ya el Ejecutivo dentro del artículo 124 que el ministro, yo siempre digo, los requisitos son mínimos: ser mayor de 25 años y ser peruano en ejercicio, y si eres de las Fuerzas Armadas también tiene la posibilidad de ser ministro. Bueno, los requisitos no de son acuerdo. muchos, ¿no? Reconocerá usted que no es la persona con más credibilidad para hablar sobre corrupción y sobre desgobierno, ¿no? Su trayectoria en la Dirección Regional de Salud de Junín y la manera rápida como tuvo que dejar el cargo allá hacen pensar lo contrario más bien. Susel Paredes. No se reduce la política al enfrentamiento de unos con otros. Hay que actuar en beneficio de los ciudadanos que están en su mayoría hartos de ver este pleito permanente. ¿Qué líneas de acción deben ser impulsadas ya, hoy mismo, por el Ejecutivo y por el Congreso? El Ejecutivo tiene que hacer una autocrítica, y la autocrítica tiene que concretarse en el retiro de estos ministros. El colega está hablando de denuncias de corrupción. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que hayan puesto a este ministro de Transporte, que era más bien desde la Secretaría General del Ministerio quien tiene serias denuncias de evaluación y aprobación express de proyectos, como por ejemplo la carretera Anguía-Chota? O sea,
puede entablar un diálogo en un tono conciliador y concertador, pero cuando ambas partes hacen una autocrítica. Es decir, ya, yo me he equivocado en esto, de acuerdo. voy a corregirlo. Permítame un instante, concertadoramente le pido que me espere un instante. Vamos a escuchar declaración que está formulando en este momento el ministro Modesto Montoya en el exterior de Palacio de Gobierno. Adelante, por favor. Ya no tendría petróleo para generar lo que nosotros necesitamos. Debo señalar que la empresa ha presentado un informe, acaba de presentar un informe de gestión, cómo va a gestionar este proceso, y además también verificar cómo están sus instalaciones, porque no queremos nosotros que ocurra de nuevo otra catástrofe como la que hemos vivido. Este informe va a ser estudiado y a mediodía de mañana ya probablemente vamos a tener la respuesta. Lo que no necesitamos en estas épocas es que las empresas, un poco que con la necesidad que tenemos, nos impongan cualquier cosa que nos ponen en riesgo. Vamos a estudiar el expediente mañana y a mediodía tendrán ustedes ya la información oficial. Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para TV Perú. ¿Nos podría informar, por favor, a qué acuerdos han llegado el día de hoy en la sesión del Consejo de Ministros, dado que no ha habido conferencia de prensa? Bueno, yo he venido a informar básicamente lo que les he contado, pero lo que nosotros estamos preocupados es básicamente el tema de la reapertura de las escuelas, y nosotros nos han programado a cada uno de nosotros una región a la que tenemos que ir para impulsar, para ver cómo está la infraestructura, todo, para que todo empiece de manera correcta. Ese es básicamente el esfuerzo. Y también nos ha informado el Ministerio de Salud cómo va la vacuna, es decir, todo un estudio científico, tecnológico, para que no haya problemas con la reapertura. El problema de salud, que ustedes saben, es muy importante. Esos son los temas que hemos visto. Educación y salud. Básicamente, educación y salud, y también, por supuesto, la parte de seguridad, ¿no? Yo creo que ustedes son, como ciudadanos, son conscientes que tenemos un grave problema. Bueno, hemos escuchado palabras del ministro del Ambiente, el físico Modesto Montoya, que se ha improvisado como portavoz del gobierno, puesto que no ha habido conferencia de prensa hoy, como es habitual después del Consejo de Ministros. Señor Varas, el señor Montoya ha dicho que uno de los 3 temas que ha sido prioritario en el Consejo de Ministros de hoy es el retorno a clases. Pero eso supone que las escuelas estén preparadas al término de 2 años de suspensión de clases presenciales. ¿Qué sabe usted sobre su región, sobre Ancash? Porque algunos datos que llegan son bastante lamentables sobre el descuido que ha habido respecto de las infraestructuras que nuestros chicos deben usar dentro de pocas semanas. Bueno, mi trabajo se centró en este año básicamente en 3 ejes principales. El primero, ver el tema del el buen retorno a clases, y tenemos que mirar el tema de la infraestructura, ver cómo los procesos se van adaptando, el tema de la bioseguridad, y asimismo también tuvieron que ver el tema de lo que son establecimientos de primer nivel, hablo de puestos y centros de salud, para ver, porque el tema de la pandemia aún no lo controlamos. Asimismo también por el tema de la seguridad ciudadana, sabiendo que el factor principal eran los establecimientos policiales, las comisarías, pude recorrer las rurales como las urbanas. Dentro de ello, mi diagnóstico luego de ese trabajo es que las infraestructuras, para el caso de los colegios, en Ancash lo tenemos deteriorado casi en un 25%, al punto de que tenemos en el centro de Chimbote, y el día sábado que pasó este último, gracias a la presencia del ministro de Educación, pude llevarlo para que confirme in situ el deterioro de 3 colegios emblemáticos en el centro de Chimbote, tanto el Colegio Politécnico Nacional de Santa, la Inmaculada de la Merced, y Manuel González Prada. Entonces, estos colegios están prácticamente en un abandono, cosa que también presenté un proyecto de ley donde declaro en emergencia la infraestructura educativa durante un año, para este año 2022. En ese sentido... ¿Se aprobó ese proyecto de ley? ¿Se aprobó ese proyecto de ley?
bueno, recién he ingresado y pidiendo exoneraciones el día viernes que pasó, sí, debido a la conversación que tuve con el ministro el día... Doctor Varas, ¿por qué descubrimos ahora que 25% de las escuelas de su región, Ancash, no están aptas para recibir alumnos? ¿Por qué estamos descubriendo eso el mes de marzo, cuando sabíamos que han estado sin ser usadas durante 2 años y este gobierno ha dispuesto de más de 5 meses, más de 7 meses, en fin, ya no lo sé, para ocuparse de una prioridad que saltaba a los ojos como necesidad? Pero mire, no pretendamos nosotros solucionar el problema en 5 meses. Si estamos hablando de colegios emblemáticos de más de 50 años. En ese sentido, a mí me preocupa cuando escucho a los colegas en las diferentes comisiones que quieren declarar en emergencia el agro, quieren declarar en emergencia la educación, quieren declarar en emergencia la salud, la seguridad ciudadana, todo en emergencia. Entonces mi pregunta es, ¿qué país nos han dejado? Entonces es un país que está en emergencia, en estado crítico. Probablemente acá lo pasamos a UCI, cerramos todo, ¿y qué va a pasar? Entonces la necesidad urge acá que los políticos que estamos frente a este país hagamos las mejores estrategias de brindar una agenda social. Si bien es cierto, también yo invoqué el día de ayer tanto al presidente de la República, y permítanme también mediante este medio exhortar, ¿no?, de que se hagan todas las enmiendas con relación a lo que es los ministerios y empezar a trabajar realmente de cara a las necesidades sentidas de la población. Yo creo que urge la necesidad de articular, y la invocación también lo hago yo a los colegas que están en la otra vereda insistiendo de manera, no, yo le decía el otro día y hacía la denuncia también, de que nuestro mar, las 200 millas peruanas son invadidas de manera permanente, la Marina de Guerra no hace el trabajo que corresponde, y sin embargo tenemos nosotros marinos dentro de lo que es el Congreso, colegas, que no están haciendo nada por la protección de nuestro mar, no están haciendo nada por los subalternos de la Marina, por los subalternos de la policía. En ese sentido el trabajo acá, la agenda es otra, nos estamos equivocando. En ese sentido considero yo y llamo a la reflexión, ¿no?, que acá urge la necesidad de poner todas nuestras capacidades a disposición para poder lograr los objetivos nacionales. Bueno, manifiestamente en el tema educativo no se ha logrado, porque los datos que nos da usted sobre la infraestructura en Ancash, por supuesto que eso no data de los últimos 7 meses, pero hay 7 meses en los que al parecer no se ha hecho mucho. Señora Susel Paredes, ¿qué va a pasar mañana respecto de las mociones de interpelación a 2 ministros? Usted mencionó a 4, pero por lo pronto se comienza con 2, Salud y Justicia, es decir, los ministros Condori, por una parte, y por otra parte, Ildefonso. Pero creíamos que en el caso de Condori se iba a ir a una censura de frente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es este ataque de pudor que de pronto ha saltado a la representación nacional para que lo que debía ser una censura se vuelva solo una interpelación? No, lo que pasa es que hay procedimientos. Entonces, cuando uno quiere tener éxito, tiene que hacer las cosas en el procedimiento correcto. Primero se interpela, y cuando en la interpelación las respuestas del ministro no son satisfactorias, se puede proceder a una censura. Pero una vez más, lo mismo que le pregunto al señor Varas, si las cosas son tan claras jurídicamente como lo dice usted, que es abogada, ¿por qué lo descubrimos la víspera? Se nos ha dicho durante semanas. Pero es que eso yo lo sé, que no lo sepan los otros, ese no es mi problema. Y aquí quiero decir que no, en el Congreso no todos somos iguales, ¿eh? Hay gente que sabe, hay gente que es consecuente, hay gente que dice y vota coherentemente, y hay gente que no, que se saltan los procesos sabiendo que no debe ser. Entonces, por esa razón es que también no debemos ver el Congreso como una cosa homogénea. Pero usted reconocerá, Susel, desde hace un mes escuchamos que el señor Condori es una indignidad para la salud pública del Perú. Y un día antes de que se vote la censura, no se puede, hay procedimientos que respetar, no podemos votar censura. Lo que tenemos que hacer ahora es una moción de interpelación. Usted comprenderá que este tipo de retroceso no contribuye. Eso se veía desde el principio. Yo he firmado la interpelación, no he firmado la censura, porque el proceso es la interpelación. Yo le he firmado al congresista Montoya la interpelación de salud. No me importa la diferencia ideológica, lo que me importa es la salud de los peruanos. Y ese ministro no puede estar un minuto más, porque
porque su propio colegio, su gremio, el colegio médico, le ha dicho que se vaya del ministerio. Entonces, primero se le interpela y después se censura. Bueno. Hay que hacer las cosas bien. De acuerdo. Bueno, vamos a ver entonces mañana y vamos a ver si es que la opinión pública comprende estos procedimientos jurídicos que usted nos dice ahora, que son indispensables, pero que hasta la víspera. Pero también se va a ver la moción de vacancia al presidente de la República. ¿Piensa usted que votaría su admisión? Yo creo que sí, personalmente yo creo que sí, porque hay demasiadas irregularidades en el gobierno y el presidente tiene que explicarnos por qué elige a la gente que elige para los cargos y gente que no está preparada. Segundo, ¿por qué hay indicios graves de corrupción, especialmente en transporte? ¿Por qué habían $20.000 en el baño de Palacio de Gobierno? El presidente tiene que ir y darle la cara a la representación nacional y explicarnos qué está pasando, por qué no puede controlar a los ministerios, por qué no puede poner a gente adecuada, por qué cuando nombra al ministro de Salud renuncian todos los que hicieron bien las cosas durante la pandemia. Él tiene que explicarle al Perú, tiene que decirnos por qué. De acuerdo. Congresista Varas, palabras finales. Queremos que nos diga de algo que ha sido subrayado por el presidente del Banco Central de Reserva y escamoteado en su discurso por Aníbal Torres, que es la caída de la inversión pública. ¿Qué siente usted desde ANCAS sobre la mala ejecución presupuestal, particularmente durante los últimos 5 meses? Bueno, quería abonar un poquito, si me permite, Fernando, en el siguiente, ¿no? De la interpelación y la censura. Dentro de la Junta de Portavoces del día lunes, me manifesté en el sentido siguiente, porque la presidenta del Congreso, quien preside también la Junta de Portavoces, directo veo que estaba queriendo someter a una votación para una censura. Y yo le digo que de acuerdo al reglamento, el artículo 83, dice que primero se tiene que interpelar y luego se tiene que censurar. Pero sin embargo lo sacaron al caballazo, ¿no? Y luego he visto que el procedimiento no se agotaba y he visto lo que han tomado ahorita ya por ir por una interpelación. Bueno, pero ya las cosas se están aclarando y lo importante es tratar de corregir los procedimientos que ya están muy bien establecidos. De acuerdo. Ahora, yo quisiera que nos hable ahora como experto en gestión pública, que usted es al mismo tiempo que médico. ¿Por qué ha caído la inversión pública y cómo lo percibe usted desde su experiencia de ancashino? El gran problema es que muchas de las veces los ciudadanos eligen a un político por diferentes condiciones, por dádivas o sorpresas, pero no se elige a un buen gestor. Y dentro de lo que es para manejar presupuestos públicos, debería ir acompañado el perfil del político con conocer algo de lo que es gestión pública. Los procedimientos administrativos, déjame decirte, Fernando, que en nuestra patria se han vuelto tan engorrosos que prácticamente una obra lo sacas en 5 años. Y entonces, ¿eso qué significa? Tenemos que simplificar. Por ello, cada vez que yo visito a un ministro, a un gobernador regional, a un alcalde, yo les digo, ¿por qué no presentan ustedes iniciativas legislativas a partir de sus experiencias, donde ustedes ven que las cosas están algo anudadas, para nosotros poder destrabarlos mediante modificaciones legislativas, poder hacer propuestas realmente para que ayuden al trabajo? Pero como yo veo muy poca capacidad a esos niveles, hablo del tema local, regional y nacional, realmente podemos ver el fracaso entre lo que es la gestión pública y las pocas obras que se vienen haciendo. Bueno. Usted ve que la mayoría de las construcciones o reconstrucciones que se han hecho han tenido que hacerse programas especiales como reconstrucción con cambios y otras, ¿no? Pero gobierno a gobierno. Todo esto, exacto, porque se está simplificando el tema administrativo. Por ello, urge como un desafío para los sectores públicos promover modificatorias a lo que es el procedimiento administrativo para poderlo hacer más práctico y más efectivo, ¿no? Tomamos nota entonces de la mala impresión que tiene usted de la capacidad de gestión
tanto a nivel local como regional y nacional. Dicho de usted, que es del partido oficialista, tiene un valor particular este reconocimiento. Muchas gracias, señor Varas, muchas gracias, congresista Susel Paredes, por su presencia en RPP y sus explicaciones. Vamos a ir a una pausa, después de la cual invitaremos a dos analistas políticos para que nos digan ellos cómo ven la evolución de nuestra